Buenas tardes o buenas noches ya. Gracias por estar aquí presentes. En este homenaje vamos a recordar a Carlos. Este año él cumpliría 70 años. Entonces, pues yo creo que es una fecha, bueno, es un escritor que siempre tenemos que estar leyéndolo, recordándolo, y que además, pues su escritura, todo su pensamiento sigue vigente, su obra. Y pues yo aquí yo les voy a leer algo que escribí para un libro que escribió un amigo muy querido, Pablo Espinosa, de La Jornada. Él me pidió en una ocasión que escribiera algo, que él estaba haciendo un libro sobre Carlos, pero quería que yo participara. Y a mí se me hacía pues muy complicado porque yo no soy escritora, y cuando me dice quiénes van a participar en el libro, pues menos, yo tenía pavor. Y me dijo, bueno, pero ¿quién más que tú, que vivió con él, puede saber y describir al ser humano que fue Carlos? Entonces yo, pues dando muchas vueltas, decidí escribir algo sobre lo que fue mi relación con Carlos y lo que me aportó, y bueno, pues ahí también se ve al hombre, al ser humano, y entonces, bueno, les voy a leer, nada más que sí va a ser un poco complicado, creo. Pues es que si me lo detienes, no sé si el libro o el… Perdone. ¿Cómo se llama? Una vida, está muy al principio, llena de emoción. No, es antes. Antes. No, es esa. Yo no sé cuánto tiempo vamos a comentarlo, como 25 minutos, no importa. Bueno, yo lo titulé Una vida llena de emoción. Son tantos y tantos recuerdos que guardo como tesoros en la memoria, que se me dificulta comenzar a escribir sobre nuestras convivencias. Se agolpan y llegan como ráfagas, y al mismo tiempo me invade la nostalgia. Platicar acerca de Carlos puede ser muy fácil, pero cuesta trabajo establecer un orden para realizarlo y proyectar la emoción del día a día de la relación. Montemayor, hombre con una sensibilidad infinita, se maravillaba con las cosas más sencillas producto de la naturaleza, como una puesta del sol, la luminosidad y el olor de la sierra, la musicalidad del correr del agua, así como con las más complejas, como el conocimiento de las lenguas clásicas, la sonoridad de las lenguas de los pueblos originarios, las óperas más difíciles de interpretar y tantas cosas más. Durante el tiempo que compartimos, escribió varios libros, prólogos, artículos de opinión, poesía, conferencias de análisis político, histórico, lingüístico o literario. En el Centro Mexicano de Escritores, con su inseparable y querido amigo, el gran poeta Alicho Macero, asesoró durante varias décadas a jóvenes escritores. Con el mismo entusiasmo apoyó, editó, publicó y difundió el trabajo de escritores en lenguas originarias y realizó uno de sus sueños más acariciados: grabar sus propios discos con la música que tanto le gustaba, como las canciones italianas, napolitanas, alemanas, españolas y por supuesto mexicanas, si quieres. Fue una producción de 5 discos compactos que, junto con nuestros entrañables amigos y cómplices Toño Bravo y su esposa Angélica, logramos después de varias sesiones de ensayos durante muchos, pero muchos años. A la menor provocación organizábamos o asistíamos a comidas y cenas con familiares y amigos. Disfrutaba enormemente verse rodeado de la familia,
recordar con su padre y sus hermanas Gena y Marta las aventuras y travesuras que compartieron en la infancia y juventud. En su memoria siempre presentes las abuelas y su madre, quien a una edad muy joven falleció. Gozaba la compañía y ocurrencia de sus hijos Emilio, Victoria, Alejandra y Jimena, además de asesorarlos cuando lo requerían. La llegada de su nieto Diego lo llenó de emoción y alegría. No podían faltar en las reuniones el whisky, el vino tinto y sobre todo abundantes y deliciosos platillos. Los encuentros con sus paisanos chihuahuenses radicados en el Distrito Federal eran un gozo. Además de divertido, era interesante escucharlos y observar a ese grupo de artistas e intelectuales. Se retroalimentaban platicando sus proyectos, sus logros, saboreaban la comida regional, cantaban y en ocasiones hasta bailábamos. Siempre discutía cuando se tocaba temas políticos. El ser amigo no los obligaba a estar siempre de acuerdo ni tener coincidencias políticas. Generalmente, Carlos iniciaba la polémica y después se apenaba por hacer pasar un mal rato al anfitrión. Todos llegaron a esta gran ciudad llenos de proyectos e ilusiones y gracias al carácter norteño lograron sus sueños. Me refiero a Benjamín Domínguez, Sebastián Ignacio Solares, Víctor Hugo Rascón Banda, Joaquín Armando Chacón, José Vicente Anaya, Gonzalo Martínez, etc. Como buen chihuahuense, Carlos era muy regionalista y cada año realizaba de 2 a 3 viajes a la capital de su estado con el pretexto de alguna conferencia o presentación de libros. Procuraba una agenda que le permitiera reunirse con los amigos a cantar en casa de su amigo Héctor Edmundo Aguirre y Paco Hernández y a platicar y comer en el restaurante de Jesús Vargas, con quien tenía grandes coincidencias en los temas sociales. En su natal Parral visitaba al grupo de amigos y hacía una parada obligada en el Puente Guanajuato. Este se encontraba muy cerca de su casa en Villa Blanquita y siempre, cuando llegábamos, nos quedábamos parados y él contemplaba todo el paisaje. Parecía que hacía un recorrido mental de sus andanzas por esos lugares de su niñez. Me decía, en este puente encuentro mi centro, mi equilibrio, lo que me permite no olvidar el ser que soy, de qué estoy hecho. Desde ahí me señalaba los lugares en donde se sentaba a comer los dulces de leche o trozos de carne seca que compartía con sus amigos y después de la escuela o de sus juegos. Hoy en día es un sitio que visitamos cada año sus hijos, sus hermanas y yo cuando acudimos a las jornadas culturales Carlos Montemayor durante el mes de junio. La vida a su lado fue un reto y un privilegio el compartir su día a día. Nuestra vida en pareja fue intensa, llena de emociones, aprendizaje, amor, compromiso e interminables momentos de alegría, música y risas. Siempre se dio el tiempo para hacer todo lo que quería. Él mismo decía que no sabía cómo, pero no se quedaba con ganas de hacer nada. Escribió, cantó, tocó la guitarra clásica magistralmente y el piano, habló las lenguas que le deslumbraban, cultivó a la familia y a sus amigos, disfrutó de sus amores, viajó, en fin. Sin duda, su capacidad de organización y disciplina, así como el inmenso amor a la vida, influyeron para lograrlo. A su lado, viví múltiples experiencias, anécdotas, que además de ilustrativas e interesantes, muchas fueron chuscas y divertidas. Estuve presente en encuentros trascendentales con enormes personalidades como el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, con los comandantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el subcomandante Marcos e intelectuales nacionales e internacionales, con excombatientes de las luchas sociales de Guatemala y México, con escritores en lenguas indígenas, con sus compañeros que integraban la Comisión de Mediación entre el Gobierno y el Ejército Popular Revolucionario. En marzo de 2001, con la llegada del Ejército Zapatista al Distrito Federal, tuvimos la oportunidad de convivir con los comandantes del EZLN, Moisés, Tacho, Cebedeo, Esther y el subcomandante Marcos.
Asimismo, con un nutrido grupo de intelectuales como José Saramago, Manuel Vázquez Montalbán, Elenita Poniatowska, Carlos Monsiváis y Pablo González Casanova. En esa ocasión, Carlos dirigió unas palabras en maya al inicio de su discurso que tituló Un saludo al STLN, a manera de reconocimiento a la lucha por la dignidad y la importancia de las lenguas originales, de la voz profunda que despierta las conciencias. Al finalizar el encuentro y cruzar entre la valla humana de los compañeros del STLN, alguien gritó: Montemayor, hablas muy bien maya, a lo que respondió con una amplia sonrisa. Era uno de sus orgullos. En septiembre de 2002 le acompañé a La Habana, en donde fue invitado para dar discurso por los festejos de la independencia de México, en los días en que rompieron relaciones México y Cuba por el penoso incidente del Comes y te vas. Al día siguiente recibimos la visita del comandante Castro en una de las casas del Laguito, en donde nos hospedaron. Fue un encuentro inolvidable. No recuerdo el tiempo de la conversación, pero sí los temas. A Carlos le apasionaba escuchar de voz viva las experiencias de los protagonistas de las diferentes luchas que se empeñó en reivindicar. Y en este caso quería prologar el libro La historia me absolverá, que es el discurso de defensa que Fidel Castro hiciera durante su juicio ante la Sala Primera de Urgencia de la Audiencia de Santiago de Cuba, el 16 de octubre de 1953. Esa noche tomé varias fotografías durante la conversación. El comandante nos tenía absortos con su elocuencia, con su voz grave y potente. Su lenguaje corporal era apasionante. El movimiento de sus manos, sus gestos, su gran corpulencia. Parecía que estaba viviendo esos momentos y proyectaba con gran sensibilidad sus emociones. Esa noche brindamos con el whisky del comandante. En Acapulco, en 2003, Carlos participó en un encuentro al que convocaron a los principales caudillos de la guerrilla latinoamericana. Ahí tuvimos la oportunidad de convivir con estas controvertidas personalidades y con don Samuel Ruiz. A raíz de este evento se estrecharon aún más los lazos de amistad que tenía con los comandantes guatemaltecos Rodrigo Asturias y César Montes, de tal manera que en varias ocasiones los visitamos en Guatemala y ellos en su momento nos volvieron las visitas. A partir de su compromiso con la difusión de las lenguas de los pueblos originarios, nació una profunda amistad con Donald Frischman, colega norteamericano especialista en teatro indígena, con quien durante más de 10 años trabajó una antología de escritores indígenas contemporáneos que comprende prosa, poesía y teatro. Con Donald no solo compartimos la mesa y el pan, también amenas pláticas y algunos de los encuentros con escritores. Las comidas en casa de Natalia Hernández y Bertita, su esposa, quien le enseñara a Carlos los secretos de su cocina. Natalia Toledo nos convidaba a las reuniones de amigos en las que cocinaba platillos típicos de Juchitán. En una ocasión, al salir de la presentación de la antología de poesía en el Palacio de Bellas Artes, brindamos con un delicioso mezcal de Oaxaca bajo los árboles de la Alameda Central, ya que no nos permitieron hacerlo en la terraza de Palacio. Sobre Avenida Juárez estaba el plantón en apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, fue el brindis más divertido que compartimos con Natalia Toledo, Donald y su esposa Patti, Victoria Montemayor y otros amigos. En la ciudad de Chihuahua, sobre pretexto de la presentación de su libro Las armas del alba, en septiembre de 2003, logró reunir a los sobrevivientes del asalto al cuartel Madera. Algunos de ellos no se habían vuelto a ver desde la madrugada del 23 de septiembre de 1965. Fue una gran comida que ofrecieron los familiares del doctor Pablo Gómez, cabeza principal del movimiento. Era fabuloso observar las caras de asombro al encontrarse tan cambiadas por los años y la vida misma. Se hacían bromas y pedían a Ramón Mendoza que diera una machincuepa como en aquellas épocas. Reunirlos después de tantos años fue una de sus más grandes satisfacciones, así como haber entrevistado y logrado terminar el libro de las mujeres del Alba, gran compromiso que se echó a cuestas. Comentaba que era su mejor novela porque en esos días no había testimonio de las mujeres cercanas a los combatientes. Sentía gran satisfacción de no haber fallado a su gran amiga Alma Gómez Caballero, quien le pidió que escribiera sobre las mujeres, ya que siempre están
participan en todo y no se les toma en cuenta. Tuve la fortuna de acompañarlo durante las entrevistas que hizo algunas de estas valientes mujeres. No puedo omitir las cálidas veladas con don Julio Scherer y su hijo Julio. En un principio eran en casa y siempre, antes de la cena, Carlos nos deleitaba con un pequeño recital. Posteriormente decidimos reunirnos en un restaurante con pocos comensales, en el que siempre las conversaciones eran de por sí interesantes. Fue una relación cálida, intensa, fraterna y de mucho respeto. Al final, los dos Julios nos brindaron, además de su enorme cariño, apoyo invaluable que nunca olvidaré. Y qué decir de los encuentros que durante años disfrutamos en el Distrito Federal o en Juriquilla con su gran amigo y compadre, el compositor Francisco Núñez, y su esposa, la doctora Susana Alcázar, el doctor Eberto Alcázar, la gran acuarelista doña Alicia Leiva, familiares y alumnos de Paco. A estas reuniones las calificaba como pantagruélicas. Eran largas jornadas en las que se alternaban para interpretar uno a uno un gran repertorio entre áreas de óperas y canciones de diferentes autores mexicanos. Por compromisos de trabajo viajaba constantemente al interior de la República, así como al extranjero. Nuestras actividades no siempre coincidían en tiempos. Había ocasiones en las que no lo podía acompañar, pero cuando él consideraba importante que estuviera a su lado, me lo hacía saber y arreglaba todo para disponernos a emprender nuevas aventuras. Lo acompañé a varios estados del norte, centro y sureste de la República, y en el extranjero recorrimos Francia, Italia, España, Cuba, Guatemala y las ciudades del Cairo y Alejandría en Egipto. En Italia y Francia dejamos una partecita de nuestro corazón. Los momentos que vivimos durante esos largos viajes nos ayudaron a fortalecer más nuestra relación. Hicimos un recorrido por toda Italia promoviendo su libro La danza del serpente, que en español se llama Los informes secretos, que tuvo gran acogida por aquellas tierras, cosa que no sucedió en México. Posteriormente recibió por este libro el premio Giuseppe Acerbi en Castel de Goffredo, Mantova, en 2004. En estos dos grandes países hicimos entrañables amigos, a los que procuro ver por lo menos una vez al año. Un viaje que marcó nuestras vidas fue el que hicimos a Francia, estancia corta pero fructífera. Se le invitó como primer titular a la cátedra Alfonso Reyes en el Institut de Haute Étude de l'Amérique Latine, Nouvelle Sorbonne, en París, de noviembre de 1999 a febrero del 2000. Al inicio padecimos por la incertidumbre del hospedaje, pero a mediados de diciembre que encontramos un pequeño y cómodo departamento en una zona cosmopolita dentro del barrio 17. Para recibir sus pagos pasó por una serie de trámites burocráticos dentro de la universidad y bancos, por lo que comentaba con ironía que había terminado amando a los burócratas mexicanos. Al compartir las 24 horas del día, pudimos darnos cuenta de la capacidad que teníamos de adaptación, no solo como pareja, sino a todas las situaciones que se nos presentaban. Además de su compañera, me convertí en su asistente. Para no desconectarse de sus lectores del periódico La Jornada y la revista Proceso en México, cargamos con una pesadísima computadora portátil en la que me dictaba sus participaciones para después enviarlas por internet a ambos medios. En este tiempo aprovechó para hacer una serie de entrevistas a una querida paisana, Águeda Lozano, pintora y escultora chihuahuense radicada en París. Como resultado de estas entrevistas escribió Conversaciones con Águeda Lozano, que por cierto es uno de sus libros póstumos. Asimismo, surgió la idea de escribir otro libro a partir de las discusiones que sosteníamos con los europeos, ya que nos ubican económica y geográficamente en América del Sur. De ahí nació su libro Los pueblos indios de México, que además fue el cuerpo de su conferencia de cierre de la cátedra allá en París. Dictó conferencias en distintas universidades francesas como París III, Nanterre, Amiens y Cergy-Pontoise. Además del trabajo, nuestro tiempo libre lo aprovechábamos para realizar largas caminatas por los distintos barrios de París, visitar museos, restaurantes y lo más importante, convivir, cantar, comer y platicar con nuestros amigos.
Durante ese tiempo recibimos la visita de su hijo Emilio y su esposa Patti, y 15 días después de Victoria con una amiga. Convivir con sus hijos fue un remanso dentro de nuestra cotidianidad. Sin habernos mudado, a mitad del mes de diciembre emprendimos un viaje al Cairo porque el Instituto Cervantes, meses antes, lo había invitado a dar una conferencia a la Universidad del Azhar, en la capital egipcia, y otra en el Instituto Cervantes El Orreja, en Alejandría. Dictó una conferencia sobre Borges y el Islam a un auditorio repleto de jóvenes estudiantes de español. En Alejandría no podía faltar la visita a la casa del poeta Cavafis, del que tradujera parte de su obra en su juventud. Durante nuestra estancia en Egipto se celebraba el Ramadán. Como buen investigador y observador sensible, se preocupaba por conocer más sobre las costumbres y religiosidad de la población musulmana. Observaba y no perdía detalle de las situaciones que sucedían a su alrededor. Cuando no entendía, inmediatamente cuestionaba a nuestro guía musulmán. Por ejemplo, le atraía todo lo referente al ayuno, duración, horario, quiénes lo realizan y quiénes están exentos. Asimismo, no daba crédito de que fuera una tradición la elaboración de un contrato prematrimonial en el que el futuro marido, a partir de la boda, decide sobre la vida de su esposa. Le indignaba la estigmatización y discriminación hacia los cristianos coptos. Invariablemente, ante nuestras preguntas sobre sus actividades, orígenes, modo de vida, percibíamos la molestia del guía y lo único que respondía era: viven de y en la basura. Era un tema difícil de abordar. El asunto del cabello expuesto a la mirada de los hombres era una situación problemática y a la vez chusca que fuimos capoteando durante nuestra estancia. En algún momento entramos a un restaurante y mi abundante cabellera llamaba mucho la atención. La mesera se negó a atendernos y en ese momento nos mandaron un mesero. Cuando dio su conferencia en la unidad, de pronto me vio rodeada por un grupo de muchachos estudiantes que querían conversar conmigo, pero ninguna mujer. Ellas me observaban a lo lejos y murmuraban entre sí. Esa situación le provocaba preocupación y pedía que durante las entrevistas nuestros amigos españoles no me dejaran sola. Al regresar del Cairo, nos instalamos cómodamente en el apartamentito y establecimos una rutina de actividades. Nos resultaba casi imposible llevar el ritmo de los parisinos. Levantarnos tan temprano no se nos dio, solamente cuando tenía conferencia. Los horarios de comida se nos hacían espeluznantes. Cuando era la hora de comida, nosotros acabábamos de desayunar abundantemente y así se repetía en cada horario. Invariablemente, antes de la comida y la cena, como un ritual sagrado, bebía y disfrutaba su whisky. Tenía varias marcas y para decidir cuál tomaría en ese momento lo hacía a través del olfato. Si no estaba seguro, me pedía un dedal para degustar uno y otro hasta quedar convencido. Comentaba que solo bebía 3 líquidos en abundancia: agua, whisky y vino tinto. Para ello tenía una disciplina en sus horarios. El agua no podía faltar en sus mesas de trabajo y en la mesita de noche. Dentro de las rutinas estaba llenar botellas vacías de cerveza con un delicioso vino tinto Bordeaux que nuestros amigos Estefan y Águeda compraban a un productor que ofertaba su producto a la orilla de la carretera una vez al mes. Era una tarea que disfrutábamos juntos. Había suficiente vino para nuestro consumo, así como para compartir con los hijos y nuestros amigos. Convertimos nuestro librero en una pequeña cava. Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Venezuela, Chile, Alemania, España, Italia, Portugal, India, Israel, Egipto, fueron parte de los países que recorrió por invitación de trabajo. Pocos tuvimos la oportunidad de conocer el día a día de Carlos, de observar y presenciar el trabajo en la intimidad de sus estudios, que por cierto tenía 2, uno muy amplio con una mesa de grandes dimensiones en el que trabajaba en tiempos de calor y el otro era un espacio pequeño con una mesa redonda para la época de invierno, en donde cada día observaba a un pequeño colibrí que lo visitaba. Cuando escribía algún artículo, novela, poesía, conferencia o algún comentario para televisión y sentía que ya podía leer, al regresar de mi trabajo me lo pasaba para que en ese momento lo leyera y le diera mi opinión. Inquieto, con sus enormes ojos me observaba siempre atento,
a cualquier gesto, a cualquier comentario. Cuando se daba cuenta que había terminado, inmediatamente venían las preguntas: ¿qué te pareció? ¿Qué opinarán los demás lectores? He de confesar que al principio me ponía muy nerviosa pensando en que mi respuesta debía ser inteligente. Siempre le agradecí esa confianza, verdaderamente era mucho compromiso, una gran responsabilidad. Después comprendí que era importante para él saber lo que pensábamos las personas cercanas sobre su trabajo, y lo mejor de todo era que nos escuchaba y en muchas ocasiones, si lo creía conveniente, hacía modificaciones de acuerdo a nuestras observaciones. La opinión de su padre en estos casos era de suma importancia. Dependiendo del tema, pedía la opinión de algunos amigos. Su capacidad de trabajo era impresionante, no establecía horarios, todo lo que emprendía lo hacía con mucha pasión. Después de una larga y estresante jornada de trabajo con la Comed, se refugiaba en la música, el canto y en la poesía. Como disciplina vocalizaba diario y si el tiempo y los compromisos se lo permitían, ponía sus pistas y cantaba a la hora que fuera. Si era de noche, yo me convertía en su público y disfrutaba mi lectura escuchándolo. Realmente era una delicia tener al cantante para mí solita. Los viajes no eran impedimento para esa práctica, cantaba en un restaurante, en el taxi o donde él quisiera. Cuando escribía los informes secretos, me confesó que le costaba mucho trabajo escribir con el lenguaje del policía. Sentía que se asfixiaba y la manera de aliviar esa sensación era refugiándose en su poesía. Durante esa época revisó y publicó Poesía 1977-1996. Cuando escribía poesía, releía en voz alta cada línea que terminaba y con ese oído musical que lo caracterizaba, buscaba el ritmo, contaba sílabas. Era interesante observar cómo iba dándole cuerpo a cada verso. A cada poema le daba su tiempo, su espacio, los dejaba reposar por algún periodo y regresaba a ellos para seguirlos puliendo, acariciando, hasta sentirse satisfecho de lo que escuchaban sus oídos. Apuntes del exilio, otro de sus póstumos, es un poema de largo aliento que dedicó a Susana y nuestras estaciones. Lo trabajó durante años y al ver que al final llegaba, hizo modificaciones a algunos versos a manera de despedida. La vida con Carlos fue una gran experiencia. Me enseñó a respetar la tierra, a reconocer otras culturas, a disfrutar las cosas más sencillas de la vida. Compartimos nuestro amor por la sierra y su gente. Era un ser extraordinario, un hombre divertido, seductor, cálido, sensible, solidario, con una capacidad de asombro sorprendentemente similar a la de los niños. Lo acompañé a viajes, a reuniones, durante momentos de suma alegría, como cuando recibía premios o reconocimientos a su trabajo y esfuerzo. Pero lo que no cambió por nada son los últimos 4 meses de su vida. Intensa convivencia, tiempos difíciles de profunda tristeza, al intuir que la salud abandona. Por fortuna, el amor se hacía cada vez más presente. La convivencia con la familia Montemayor, su apoyo, entrega incondicional, cálidas demostraciones de amor hacia el hermano, el padre, el tío. 4 meses que nos unieron, que nos confesamos nuestras venturas y desventuras. 4 meses que nos hicieron más fuertes frente al dolor y a la tristeza de saber que no estaríamos más juntos. Siempre agradeceré el amor, apoyo y el lugar dentro de la familia que dio a mis hijos Susi y Luis Antonio. Me heredó una familia a la que amo entrañablemente y una cantidad de amigos regados por todo el planeta. A manera de colofón, comparto una anécdota que Carlos recordaba con una pícara sonrisa. Después de dar una larga conferencia en una universidad y después de muchas preguntas, uno de los jóvenes le preguntó que en qué género se sentía más a gusto, a lo que contestó: en el género masculino. El joven apenado insistió y le dijo: bueno, perdón, ¿cuál es el género que más le gusta? Y su respuesta fue: evidentemente, el género femenino. Muchas gracias. Bueno, pues acabamos de escuchar a Susana de la Garza, que fue la compañera de Carlos en los últimos años, en los años más productivos y más gloriosos, podría decir yo, de Carlos. Ahora bien, ¿por qué Jesús Vargas?
después de haber hablado de Heraclio Bernal y de Francisco Villa, está aquí hablando de Carlos Montemayor? Tengo que dar una explicación. Y es muy sencilla. Carlos y yo nacimos en la misma ciudad, estudiamos en la misma secundaria y vivimos en el mismo barrio. Y yo puedo decir, si algún día alguien me lo preguntara, lo hago sin que me lo pregunten ustedes, puedo decir que mi primer acercamiento con la lectura, con los libros, con la música clásica, fue junto a Carlos Montemayor. Cuando Carlos Montemayor llegó a vivir en el barrio Topo Chico, que no precisamente era el barrio Topo Chico, pero sí el mismo barrio. Él vivía en una orilla del río, donde se hizo un conjunto de casas. El primer conjunto de casas que tuvo Parral, y se llamó Villa Blanquita. Eran aproximadamente 14 casas donde vivían familias de profesionistas. El padre de Carlos Montemayor, Carlos Montemayor Díaz, era un contador privado, librepensador, masón y poeta. En la orilla del río de Parral estaba hacia el sur Villa Blanquita, y en el otro extremo estaba el barrio del Topo Chico. Ahí creció Carlos, y cuando él era niño no nos conocimos. Y yo me explico esto porque el papá de Carlos descubrió, quizá desde que Carlos empezó a hablar, que traía un genio, que era un niño genio, y lo condujo por la música, por la lectura, por la poesía, y hizo de Carlos un niño disciplinado, que durante toda la primaria, supongo, porque yo no lo traté en ese tiempo, pero supongo que durante toda la primaria Carlos estuvo muy dedicado a la orientación que le daba su padre. Una de las cosas que siempre comento es que los niños del barrio del Topo Chico vivíamos en el río durante todo el mes de junio hasta agosto, junio, julio, agosto, que eran los días de vacaciones. Nos la pasábamos en el río. El papá de Carlos, dentro de su concepción de lo que tenía que ser la formación de su hijo, llevaba a Carlos al río bajo su cuidado. O sea, Carlos conocía el río con el padre, pero nunca se revolvió con nosotros. Y sin embargo, y aquí es donde yo resalto esa genialidad de Carlos, los poemas más maravillosos, más relevantes, más bellos que se han hecho sobre el río de Parral, que es un río formidable. Actualmente tiene alrededor de 15 puentes. El río es una viborilla que atraviesa la ciudad. Y ese río tiene muchas historias épicas, y tiene mucha historia, y tiene mucha poesía. Y la poesía más grande que se le ha hecho a ese río se le hizo Carlos. Y aquí está el genio, cómo un niño que
que no vivió el río en su infancia, que no disfrutó de los chapuzones, de los pichicuates, de las crecidas adentro del río, cómo nos deja para la cultura de esta ciudad de Parral los poemas más maravillosos del río, y no solamente del río, de la ciudad de Parral. Cuando Carlos entra a la secundaria, su padre lo deja más suelto, y ahí es donde yo me relaciono como estudiante con Carlos. Empiezo a ir a su casa y imagínense ustedes, un chavalo, mi padre era minero, yo no tenía ninguna disciplina en la casa, habíamos sido 12 de familia, mi madre se conformaba con poder cuidar bien al que estaba mamando en ese momento, y a los demás pues nos dejaba sueltos como todas las familias pues de obreros. Claro que teníamos una formación, etcétera, etcétera, pero imagínense ustedes a este muchacho de 11, 12 años, ahí en la casa de Carlos, 1 hora, 2 horas con él, mientras él ejercitaba una pieza española, un concierto de guitarra clásica, y yo ahí, escuchando. Yo no me imagino, imagínense ustedes, pero yo no imagino qué estaba haciendo todo el tiempo, pero ahí estaba. Y después salíamos a jugar. Tengo el mérito de haber introducido a Carlos al básquetbol, y él me metió a las canchas de tenis, y más o menos esta fue la relación en esos meses de la secundaria. Después Carlos se va a Chihuahua a estudiar la preparatoria, y hay una etapa de su vida que fue muy sobresaliente para los estudiantes de la secundaria, porque fue el primero de los de nuestra generación que tuvo una novia formal. Rosa Cortés. No te vas a poner celosa, Susana. No, la conozco. La conoces, bueno, fue una etapa de Carlos maravillosa, porque todo el tercer año de secundaria él conoció la libertad del amor, del romance, y se olvidó de compañeros y cosas, ¿verdad? Él era presidente de la sociedad de alumnos, y a él le correspondía organizar el máximo evento del presidente de la sociedad de alumnos, que era el concurso para la reina del estudiante, que luego como premio era el chambelán de la reina. Le valió gorro a Carlos, dejó a la deriva todo eso, ¿verdad? Se va a Chihuahua, y en Chihuahua le toca vivir de cerca lo que fue el gran movimiento agrarista de los años de 1962, 63. Y en Chihuahua recibe la influencia de un filósofo italiano, Federico Ferrogay, que lo introduce en la literatura clásica, que lo estimula y que conduce a Carlos a su primer gran momento como intelectual. Carlos se convierte en un devoto del latín, de los clásicos, se viene a México, y su primera actividad como intelectual se canaliza por este rumbo. Vamos a decir que se convierte en un intelectual refinado.
Durante muchos años no regresa a Parral. Luego escribe un libro que se llama Las llaves de Urgel. Y en Las llaves de Urgel incluye un cuento que se llama La muerte de Simpao. Es un cuento maravilloso donde Carlos aplica el estilo tradicional de la literatura china, de los cuentos chinos, y se compone un alter ego que es Simpiao. No me voy a alargar en el cuento, simplemente les digo que en este cuento Carlos lo que refleja es la muerte del Carlos Montemayor, niño en ese momento, con Parral, el desprendimiento de Parral, el regreso de Carlos a Parral y no encontrar en ese momento su conecte, su relación con lo que había sido su infancia, su adolescencia, y metafóricamente se desprende él de la ciudad. Esa es mi interpretación. No quiero decir que sea la que él quiso darle al cuento, pero es importante porque muchos años después va a escribir otro libro que se llama Los cuentos de Simpao y retoma al personaje y nos habla de su biografía, nos revela su biografía a través del personaje de Simpao. Bueno, yo lo menciono como el fin de la etapa, pero no definitivo, del Carlos provinciano. Yo me lo imagino el Carlos universalista, que en ese momento de su vida está pensando en la literatura universal, que está pensando en los clásicos, que está pensando en la intelectualidad universalista y que se desprende de su carácter provinciano. Pero no es cierto. Luego vamos a ver que eso no era cierto. En 1965, más o menos, poco antes de lo que les estoy contando, tiene lugar el asalto al cuartel de Ciudad Madera. Y Carlos, estando en la Facultad de Derecho, ve en un periódico mural la nota de los muertos de la guerrilla de Ciudad Madera. Y después él contaba que le asombró cómo trataban a esos jóvenes con los adjetivos que los trataba la prensa. Y él había conocido particularmente a Arturo Gámez, y él no lo identificaba con esos adjetivos que está dando la prensa, y se comprometió como intelectual que algún día contaría la historia de esos guerrilleros. Luego en 1968, estando todavía en México, tiene lugar un nuevo movimiento guerrillero en Chihuahua, el Tetezopaco, de la guerrilla de Óscar González Equiarte, y reafirma este compromiso, sin saber todavía cómo lo iba a cumplir. Pasa el tiempo y se involucra en la biografía de Lucio Cabañas. Y finalmente se encuentra consigo mismo el Carlos que sería para todos los años siguientes. La guerra en el paraíso es una obra única, es una novela histórica, es la obra cumbre de Carlos, desde mi criterio, y este libro explicaba él que había retrasado
el compromiso que tenía con la guerrilla de Ciudad Madera. Pasa el tiempo, Carlos se compromete cada vez más con la cultura popular, con la literatura popular, se introduce a las lenguas indígenas, escribe Mal de Piedra, que es una serie de cuentos sobre su infancia en Parral. Y va creciendo su obra, no solamente como escritor, sino como intelectual. Como decía Susana, en el año 2003 publica Las Armas del Alba, y cuando se presenta este libro en Ciudad Juárez, una de las hijas de Pablo Gómez le reclama, vamos a decirlo entre comillas, porque en realidad no era un reclamo, era una petición o cuestionamiento, que en el libro de Las Armas del Alba no aparece ninguna mujer. Entonces, nuevamente Carlos se compromete con Alma Gómez a hacer un libro sobre las mujeres del Alba, las mujeres de los guerrilleros. Que va a terminar en el año 2009, pero que no alcanza a haber publicado. Estos minutos que me quedan de comentarios, quiero decir que Carlos fue un intelectual de contrastes. Fue un intelectual que cuando retoma su relación con Parral, ya como un escritor, como un poeta reconocido, nunca más se desprende de Parral. Ahorita Susana mencionaba que Carlos le gustaba mucho mirar el río desde un puente que estaba muy cerca de su casa y regresaba a Parral cada vez que tenía posibilidades. Y así como se enorgullecía de Parral, Carlos, no creo, sería cuestión de que alguien lo demostrara lo contrario, Carlos fue el intelectual más universalista. Su relación con Europa, y a la vez fue el intelectual más comprometido con los pueblos originarios, no solamente con los mayas, sino también con los rarámuri. Quizá ningún escritor contemporáneo ha hecho tanto por la poesía indígena. Por el movimiento zapatista, por la miseria de los rarámuri, como Carlos Montemayor. Era un hombre de contrastes también, porque podía pasarse una noche de bohemia con un artista popular de Chihuahua, de Ciudad Juárez, como a la vez podía interactuar con los mejores cantantes o compositores. Era un artista que se emocionaba con la música popular de María Grieber y con la ópera más refinada del mundo. Era un hombre de contrastes,
porque podía interactuar con cualquier persona sin poner ninguna barrera de ser un gran intelectual. Y era un hombre de contrastes, porque teniendo todas las posibilidades de hacer una vida de lujos, de fama, de popularidad, nunca se dejó seducir ni por los medios, ni por las chambas, ni por los premios materiales, y siempre fue un intelectual independiente. Voy a leer unas líneas que escribí. Carlos no se prestaba a los malabarismos con el gobierno, ni con el monopolio de la televisión. En las poquísimas ocasiones en que expresó su opinión a través de la televisión, en Televisa, lo hizo en su terreno, sin calcular pérdidas y ganancias. No se involucraba en el juego electoral apoyando candidaturas. Una sola vez se comprometió con un candidato a diputado, y esto sucedió en el año 2009, apoyando en Chihuahua a Diego Lucero, el hijo de un guerrillero que murió en Chihuahua en 1972. Defendió con inteligencia la posición de López Obrador cuando pretendieron desaforarlo, pero Carlos nunca hizo trato ni acuerdo con él. Fue una decisión de libre albedrío, de conciencia, nada más. La relación con el movimiento zapatista de Chiapas fue más allá de la simpatía de un intelectual por un movimiento social justo y necesario. Fue una relación fruto de su congruencia. De su compromiso, aunque nunca habló públicamente de ello, su relación personal con el subcomandante Marcos, voz de este movimiento, fue una relación no circunstancial ni coyuntural. En muchos aspectos, Carlos intervino como discreto asesor del movimiento, y no se debe descartar la posibilidad de una buena amistad entre ellos. No es casual que el primero de los intelectuales que se pronunció favorablemente en torno al levantamiento del 1 de enero de 1994 fue Carlos. Tampoco es casual el hecho de que Carlos se haya involucrado a profundidad con la poesía de los pueblos indígenas, y que uno de los libros más reveladores de la gestación del movimiento zapatista, Chiapas, la rebelión indígena de México, lo haya escrito Carlos Montemayor. Tal vez porque la violencia y la realidad que se percibe desde la Ciudad de México es diferente a la que se vive en Chihuahua y casi en toda la provincia. Finalmente, el miércoles 24 de febrero, sabiendo que Carlos se encontraba muy grave y que en cualquier momento podía morir, quise recordarlo y decidí que la mejor forma sería publicando el discurso no requerido del día que le entregaron a Carlos Montemayor el Premio Nacional. No lo voy a leer el discurso, es una pieza para la posteridad. En esa ocasión, Carlos recibió el premio, pero para diluirlo le agregaron otros dos receptores del premio, y en contra de lo que se acostumbraba siempre,
En esa ocasión no le dieron la palabra para que él hablara ante los medios como intelectual que había recibido ese premio. Cada vez que hablo de Carlos, me causa mucha emoción por muchas razones, pero quizá lo que más me emociona es saber la relevancia, la valía que tuvo Carlos como intelectual. Y frente a ello, cómo los medios, el gobierno, se ocupan de ignorar esa relevancia que tuvo. Y lo sabemos que a un intelectual como Carlos, a quienes nos corresponde recordarlo, a quienes nos corresponde mantener viva su palabra, su poesía, su historia, sus méritos, es al pueblo. Carlos es un intelectual del pueblo de México y de los pueblos originarios de México. Para terminar, me voy a referir a dos libros. Las mujeres del alba. En este libro, Carlos entrevista a algunas de las madres de los guerrilleros, algunas de las hijas, algunas de las hermanas, y escribe una novela desde la voz de las mujeres, lo que sufren, lo que soportan, lo que enfrentan después de la muerte, del sacrificio, del heroísmo de sus hijos, de sus hermanos, de sus padres. Y es la primera novela histórica de este país y quizá de América, donde el autor recupera la voz de las mujeres y abre para la literatura, para la historia, un nuevo capítulo. Porque de ahí en adelante no tenemos ningún pretexto, los historiadores, los escritores, para hacer omisión de las mujeres en la historia de los grandes acontecimientos. Yo muchas veces he comentado qué hubiera pasado si hubiera habido un historiador, si hubiera habido un escritor. Cuando muere Francisco Villa, acribillado en Parral, y va a ese escritor y entrevista a Austerberta Rentería, o a Luz Corral, o a Manuela Casas, y se queda registrada la emoción, el dolor, el sentimiento de estas mujeres. Bueno, eso es lo que Carlos dejó en Las mujeres del alba. Y el otro libro, La violencia de Estado en México antes y después de 1968. Yo no hago de menos ninguno de los libros de Carlos. Ya dije ahorita que La guerra en el paraíso la considero su obra cumbre, pero si hablara de cada libro, lo haría con el mismo entusiasmo. Sin embargo, por la situación que vivimos actualmente y desde hace unas 3 décadas, 4 décadas, 5 décadas, la violencia de Estado en México antes y después de 68 es un libro de lumbre, es un libro de denuncia, es un libro de claridad de lo que ha hecho el gobierno con el pueblo de México, aplicando la violencia cada vez que el pueblo trata de organizarse para defender sus derechos.
y es un libro clásico. Es un libro en el que se explica qué fue lo que pasó realmente el 2 de octubre, quiénes fueron los responsables de preparar la emboscada, la masacre a los estudiantes y al pueblo de México el 2 de octubre de 1968. Es un pueblo donde se explica qué pasó en Acteal, qué pasó en varios de los momentos en que el pueblo de México ha sido masacrado desde el Estado mexicano. Y aquí no puedo dejar de reclamar que este libro se haya sacado de la circulación y se haya convertido en un libro imposible de conseguir. Es un libro fundamental en este momento. La obra de Carlos Montemayor, pues, nos pertenece, somos los custodios, somos los responsables de no permitir por ningún motivo que se olvide. Me ha tocado ir a Parral en varias ocasiones y cada vez les digo, si le quieren hacer homenajes a Carlos, aquí en Parral, promuevan entre los estudiantes de secundaria, de preparatoria, que se conozca su obra, que se le conozca como lo que fue, un intelectual comprometido con el pueblo. Gracias.